Amigos de la tele, de esta Tele 8 Televisión de Jerez y de la Fundación Puerta de América, amigos y paisanos que hacéis bandera del nombre de nuestra Cádiz y de nuestras ciudades. Cumplidos embajadores somos de esta tierra, entregados vocacionales y apasionadamente atados a Cádiz, a Jerez, al Puerto, a Chipiona, a Sanlúcar, a Trebujena, aplaudidores y admiradores de nuestras cosas y de nuestra historia, en reuniones, en las tertulias que nos envuelven y por esos viajes que nos ilustran. Amigos de la tele, recibid hoy estas palabras como un homenaje de estos vuestros amigos desde este otro lado de la tele, porque en ti, en vosotros, en ustedes, encontramos cada día el ánimo, la fuerza para así con vehemencia promover y divulgar esta historia, aventura histórica, estandarte de nuestra provincia de Cádiz. Quisiéramos así acordarnos de todos los que hemos bebido, hablado, escrito, vociferado, si ustedes me apuran, y disfrutado alrededor de esta gran historia jerezana, porteña, chipionera y sanluqueña. Mucha agua ha corrido ya bajo los puentes de nuestras vidas y quizá sea este el momento de hilvanar, siquiera a vuela pluma, la maciza historia de esta andadura nuestra, tan reivindicadora. Buenas tardes y bienvenidos a la Fundación Puerta de América y a 8 Televisión. Y sin más premura le vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que es otro gran historiador y seguidor de esta historia nuestra gaditana, y se llama José María Hermoso. José María, muy bienvenido a Puerta de América, a 8 Televisión. ¿Cuáles son tus desempeños en concreto en torno al mundo de la historia y del profesorado, José María? Bueno, como profesor soy docente en el Colegio Compañía de María de Sanlúcar, y como historiador pues me dedico a publicar trabajos de historia en diversas revistas de ámbito local y sobre todo en revistas digitales, que es más o menos donde hay más facilidades, como la página el SECONOCA, el Centro de Estudio Costa Noroeste, que tenemos una serie de boletines que salen anualmente donde se publican trabajos relacionados con toda la historia del marco de la costa noroeste de Cádiz. ¿Y ese trabajo de investigación, qué esfuerzo te lleva, José María? Pues complicado, porque compaginar trabajo y estudio, bueno, trabajo, sí, e investigación, es complicado porque hay que compaginar las horas de trabajo, que en un profesorado nunca son muchas, porque claro, siempre se piensa que el profesorado solo su trabajo es en clase. Las clases lectivas y ya está, ¿no? Eso es, como digo yo, el tanto por ciento menos. Después sí, el trabajo de preparar las clases, corregir exámenes y demás, y preparar todo el material es lo que nos lleva mucho más tiempo. Pero en mi caso. Claro, y entonces vas subiendo a la web, que quiero que repitas con más tranquilidad, si te parece, cómo se llama, para que nuestros amigos televidentes puedan acceder a esos trabajos vuestros alrededor de la historia. La web se llama Centro de Estudios de la Costa Noroeste. Abreviado es SECONOCA, que es la abreviatura. Y es una página digital donde publicamos todos los años un boletín que se llama Cartares. Y ahí vamos publicando diversos autores, entre ellos yo. Vamos publicando diversos trabajos relacionados con el ámbito histórico artístico de Sanlúcar y la costa noroeste. Y la costa noroeste. ¿Qué te parece si a nuestros amigos de 8 Televisión, Jerez y de Puerta América les dices por qué merece la pena introducirse en el mundo de la historia? Hombre, hay que introducirse en el mundo de la historia primero para conocer lo que vemos. Porque muchas veces paseamos por nuestras ciudades, nuestras plazas, nuestras iglesias y no entendemos muchas de las cosas que, claro, hace 500 años, hace 300 años, tenían un sentido para las personas que las veían, pero nosotros hemos perdido muchas veces ese código tanto visual como lingüístico de qué significaba. Entonces, el hecho de, por ejemplo, pasear por nuestras calles, conocer los nombres de por qué se llama así esa calle, por qué no se llama de otra manera, o en tal iglesia por qué ese cuadro representa eso, y otra cosa, un retablo, por ejemplo, por qué tiene tal imagen de tal santo y no la de otro. Eso siempre nos lleva a aprender, y el que aprende no ignora, y el que no ignora lo que hace es valorar, que eso es lo clave. Vamos a ver, dentro de un poquito, nuestro realizador nos va a empezar a poner las imágenes en pantalla respecto de esas iglesias y de esos órganos que tú en concreto también cuidas y los pones en funcionamiento. Para el mundo más joven, estamos hablando de la historia entre los mayores para divulgar ese entorno, como tú dices. Y a los jóvenes, ¿cómo se les hace ver que la historia
no es solo una asignatura, José María. Eso es una tarea complicada, porque hay que buscar siempre el referente que tiene el alumno. Siempre hay que entender lo que a él le puede llamar la atención y a partir de ahí hacérselo atractivo. Ajá. Eso Le es vamos a la decir clave. a nuestro realizador que nos deje fijas estas imágenes hasta que vayamos desmenuzándolas un poquito. Por ejemplo, ¿cómo te acercas por primera vez a un órgano y qué es lo primero que se puede visualizar del mismo, José María? Bueno, primero tendría que explicar por qué me acerco a los órganos. Pues yo soy historiador, yo no soy organista profesional, eso siempre me gusta decirlo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque cuando era un niño, tenía 12 o 13 años, conozco en Sanlúcar a un personaje que hoy en día poca gente lo conoce, bueno, tiene su ámbito mental, que es don Agustín Gómez Morales, que era el organista y organero del órgano que estamos viendo, que es el órgano de la O de Sanlúcar. Ajá. Esta es la parroquia mayor. La parroquia mayor de Sanlúcar, ese es el órgano mayor. Ajá. ¿Este es su estado de conservación actual? Sí, es el mismo, prácticamente. Esta foto será de hace un año, posiblemente, la utilicé yo para una conferencia que impartí, pero sí, es el mismo. Ajá. ¿Podemos pasar a la siguiente foto? Claro, ¿Esto que es un detalle del mismo? No, esto es son Santo Domingo. dos órganos. Sí. Lo que estamos viendo en la imagen inferior, estamos viendo ahí el interior del órgano de la parroquia de la O, Ajá. que es un órgano de 1785, construido por un organero bastante importante en la zona, que fue Francisco Rodríguez. Y ese es el estado actual del órgano, que posiblemente, o sea, es como lo dejó Francisco Rodríguez. El órgano sufrió una reforma a principios de siglo, pero que esa parte, o sea, esto es el órgano original, tal como lo dejó Francisco Rodríguez hace 300 años. Y ese está en uso, o sea, es... Ambos dos sí, el de la imagen de la derecha, ese es el órgano de Santo Domingo, que funciona perfectamente y el cual, digamos que yo ejerzo de organista. ¿Le podemos decir a nuestros amigos de la televisión qué horario tienes en concreto en la iglesia de Santo Domingo, en Sanlúcar, en el cual podemos oír el órgano en directo? Generalmente suelo tocar lo que son las misas de los sábados por la tarde, que suelen ser a las 8, pero pues muchas veces los sábados por la mañana me voy, toco un ratito. Si no estoy yo, está otro chico que está tocando ahora, Antonio. Y la verdad que se puede escuchar, cualquiera entra ahí, lo escucha, y la verdad que es una delicia, porque es un instrumento que ahora mismo en la ciudad es el único que funciona El de Santo aceptablemente. Domingo. Santo Domingo. Pasamos de imagen, por favor. ¿Este qué es, José María? Esto es una pequeña gran joya muy desconocida. Esta foto pertenece al catálogo de órganos de la provincia de Cádiz de Andrés Sea, que por cierto es organista y es de Jerez. Y él publicó un catálogo en los años 90 donde registró todos los órganos de la provincia de Cádiz. Es un documento único. Y este órgano es curioso, porque este órgano es el antiguo órgano que estaba en el convento de Madre de Dios de Sanlúcar. Ajá. Y este órgano fue vendido al final de la década de 1970 a Antonio de Larrán, que era constructor de Clavecines, si no recuerdo mal. Y hoy en día está catalogado y depositado en la calle Franco de Jerez, precisamente. Y este órgano estaba justo debajo de la iglesia. Y es único, porque es un instrumento del siglo XVII y ahora mismo está en Jerez. Ajá. Pasamos de imagen, por favor. Esta imagen, un documento del Laboratorio de Arte de los años 50, hecho en lo que es el convento de la Merced de Sanlúcar, la iglesia de la Merced, y la foto no tiene más valor que ver dónde estaba ubicado el antiguo órgano del convento de la Merced de Sanlúcar. Se ve allí en la foto, yo intenté ampliar para que se viera en la conferencia, se ve allí lo que era el mueble, y por lo que yo tengo documentado funcionó hasta por lo menos la década de 1940, funcionó ese órgano. Pasamos de imagen, por favor. Este es el órgano de la parroquia del Carmen de Sanlúcar, que hoy en día está totalmente inutilizado, está vacío, no tiene nada por dentro. Y de hecho tiene un detalle curioso, que la década de los años 50 posiblemente, no tengo la fecha exacta de este siglo, como le habían, digamos, sustraído todos los tubos para venderlo, porque eso era un problema. Cuando los órganos quedaban inutilizados, los tubos son de estaño y plomo, entonces es un material muy rico para fundirlo. Ajá. Entonces muchos órganos sufrieron lo que se llama un expolio. Claro. Les robaron los tubos. ¿Qué ocurrió? Esto lo tiene documentado Salvador Daza, que para evitar que el órgano se quedara vacío, queda muy feo, un párroco encargó a un pintor que por lo menos simulara con pinturas, pues estos son pinturas, no son tubos reales, simulara con pinturas dónde estaban posicionados los órganos. Claro. Digo, este órgano está totalmente vacío, no tiene absolutamente nada. Pasamos de imagen. El mismo órgano, simplemente tiene el estado actual del teclado, claro, que es una auténtica pena. Bueno, pero por lo menos tenemos estas imágenes la foto es mía,
para reconocer en qué estado están las cosas y que algo permanece todavía. Vamos a pasar de imagen, por favor. ¿Esto qué es? El órgano de San Francisco de Sanlúcar de Barrameda, que también yo no lo he llegado a ver por dentro, he tenido dificultades para acceder por la parte de atrás, pero también está inutilizado. Y lo más curioso es que este órgano en su momento se clasificó por la gente que lo escuchó como el mejor órgano de la ciudad. Este se hizo en 1752 y era una auténtica maravilla. Velázquez Gastelu dice que era el mejor órgano de la ciudad en su momento. Y simplemente hay que ver la caja, es una auténtica preciosidad. Claro. Pasamos de imagen. Otro detalle, además muy característico. Las policromías son preciosas, Son ¿verdad? preciosas, son lo que se llaman las chinerías. Ajá. A mediados del siglo XVIII se establece una moda que es imitar en madera a los detalles de la cultura china. Si se fija, Sí. eso que está ahí es un jardín chino con los pajaritos. Ajá. Y además es curioso porque tanto este motivo se repite después en la caja del órgano de Santo Domingo, pero en rojo y en amarillo. O sea, es un detalle muy curioso. Pasamos. Y este es esto es una pequeña joya que realmente, aquí lo voy a decir, no es un órgano, son dos restos de órgano. ¿Por qué? Porque nos encontramos con dos cajas. Una caja inferior en madera oscura, si te das cuenta, se ve perfectamente, Sí. que ese órgano era el antiguo órgano del convento de San Juan de Dios de Sanlúcar, Ajá. que debido a la desamortización, no se sabe por qué, lo colocan allí. Pero ¿qué ocurre? Yo me estoy dando cuenta, yo al principio creí que era el antiguo órgano de la parroquia, el siglo XVI, pero viendo la fotografía, después buscando documentos y demás, primero tiene dos características. Una, el escudo de la Orden de San Juan de Dios aparece arriba del órgano, en la parte de madera. Y después yo me di cuenta que detrás del órgano hay otro, porque si te fijas hay una especie de torreón que sale hacia arriba, Sí, en rojo y sí. amarillo. Ajá. O sea, mi teoría ¿cuál es? Que posiblemente lo que fueron fue aprovechar dos muebles y colocarlos en la parroquia de lado. Claro. También está la tubería pintada, ¿no? Exactamente, Sí. exactamente. Aquí Pero, se ve más... pero la tubería gráficamente. pintada en este caso, yo creo que como son dos órganos, uno posiblemente sea de final del 17, principio del 18, y el otro no tengo documentado de qué órgano es. Pero se ve perfectamente que son dos. Sí, sí, sí. Pasamos de imagen. Aquí este montaje lo hice yo. Aquí distingo en las dos líneas lo que son un órgano y lo que es otro. Y lo que se mantiene Del otro. En la raya de azul sería un órgano del siglo XVIII por la policromía. Además, se parece mucho tanto al órgano de Santo Domingo como al de San Francisco de Sanlúcar. O sea, mantiene ese torreón central policromado en dorado y en amarillo. Y después el otro que es en madera simplemente. Un órgano mucho más pequeño. Vamos a pasar la imagen, por favor. Ahí se ve, fijaros, ahí está, se ve ese torreón policromado que correspondería a un órgano parecido al de Santo Domingo, Sí. por el tipo, y abajo, si te das cuenta, se distinguen la cruz y la granada, Ajá. en madera. Exacto. O sea que son dos cajas diferentes. Aparte del artesonado del techo, que es una Eso verdadera es maravilla. es una auténtica maravilla. De lo mejor de la Pasamos de provincia de imagen. Cádiz. Aquí se ve, mira, puse el montaje de el escudo de la Orden de San Juan de Dios y cómo está ahí perfectamente reflejado. Que ese convento de San Juan de Dios es ahora bodega, ¿no? Exactamente. Pasamos de imagen. La calle Durante, si no recuerdo. Exactamente. Este es el detalle del teclado, pero del órgano de San Juan de Dios, que es muy llamativo porque es un teclado de 45 teclas, para que tú me entiendas. Los órganos a partir del siglo XVIII empiezan a tener 54, 56 teclas. Y este es de 45, lo que se llamaba la octava corta, eran tecladitos muy chiquititos, muy chiquititos. Ajá. Y esos son característicos de órganos del siglo XVI y XVII. O sea que está dando una cosa única, que esto ya es muy difícil de encontrar. Sí. Vamos a pasar de imagen. Aquí se ve perfectamente Aquí que es una se ve. pintura y que no hay tal material, ¿no? Como tubería. aquí se ven. Era muy común rellenar estos espacios. Aparte, esos detalles de las cruces, también, si no recuerdo mal, aparecen en el órgano de Santo Domingo de Jerez. Una cosa, no se sabe si es una marca de tubo o un detalle que se le hacía en las bocas, yo no lo tengo documentado, pero es algo común. Pasamos de imagen. Precisamente, Aquí estás haciendo referencia a esas cruces. exactamente. precisamente, Este es el órgano de Santo Domingo. Y se repite otra vez las cruces. ¿no? Ujú. Vamos a pasar a imagen, por favor. Ahí se Ese ve es el el otro órgano de Santo detalle. Domingo y te das cuenta, la policromía es muy parecida en rojo y en amarillo, una cosa muy curiosa. Pasamos. Este sería el órgano de San Diego, de Sanlúcar, que sería de finales del... Ya casi que lo tengo más o menos ubicado en el tiempo, sería de final del 18. Y tengo que decirlo, porque es un órgano que está totalmente abandonado. Y lo único que le hace falta es colocarle un motor eléctrico. Ese órgano, en los años 80,
se quemó el motor durante creo que fue una boda, una misa. Estaba el Orfeón Santa Cecilia cantando. Mi padre me lo cuenta porque estaba cantando en ese momento el Orfeón. Y el motor se quemó. Entonces alguien subió y la única manera de que no estuviera ardiendo el motor, empezó a echar humo, fue cortarle los cables al motor y desconectarlo. Y desde entonces, prácticamente desde el año 80, no se le ha vuelto a hacer nada. Y funciona perfectamente. O sea, ¿vamos a pasar de imagen, por favor? El estado actual, lamentable. Lamentable. Pasamos de imagen. Este es el órgano del convento de Madre de Dios, de Sanlúcar también. Pero claro, a diferencia del que hemos visto anteriormente, este órgano es de siglo final del XVIII, principio del XIX, y es muy difícil de ver porque está en el coro alto. Para acceder, yo accedí a ese órgano pidiendo permiso a la comunidad y me dejaron hacer fotos, y este órgano no se ve. Ajá. Vamos a pasar la imagen. El fuelle es muy curioso, porque es que mantiene está original tal como lo construyeron. Vamos a pasar la imagen. Tengo el retorno muy bajo, Manrique. Sería la consola de ventana que se llama, cuando está ubicado en el mueble. Y es muy característico. Este tipo de órganos suelen tener de 8 a 10 registros en ambas manos. Vale, venga, vamos a pasar ya entonces vamos a dejar de ver las imágenes y hablamos con José María Hermoso, volviendo entonces a nuestros estudios de historia. ¿Cómo crees tú que se está divulgando por parte de los colegios o por parte de los historiadores? Hombre, son dos ámbitos totalmente distintos, porque dentro de lo que es el profesorado de los centros, obviamente nosotros nos ceñimos a una programación. Entonces, a partir de ahí tenemos que dar cosas muy generales, no podemos centrarnos en un tema específico. Pero sí es verdad, y esto se intenta siempre, que se aprovecha el marco local, y sobre todo una ciudad tan rica como Sanlúcar, puede ser Jerez, como puede ser toda esta zona, aprovechar todo ese conocimiento para intentar llevárselo a los niños. Siempre se le mete alguna unidad didáctica, algún tema de investigación, el caso de la circunnavegación, un tema muy, muy recurrente para que los niños conozcan la historia de su ciudad. Claro, y ahora yo creo que interesa también saber cómo entre los historiadores, entre los investigadores, os relacionáis, os comunicáis datos, trabajáis en conjunto o no. ¿Cómo se produce esa investigación, aislada o colectivamente, José María? Lo más rico siempre, y además lo he comprobado, lo he experimentado, y por tanto es trabajar en equipo. Pero claro, vamos a ver, trabajar en equipo cada uno dentro de su propia parcela. Yo, por ejemplo, yo no puedo dedicarme a temas de historia del arte porque yo no soy historiador del arte. Y muchas veces el historiador del arte peca de que se introduce poco en la historia en general. Entonces, lo ideal muchas veces es compaginar esos dos ámbitos. Y yo, por ejemplo, en el Seconoca, con mi colega y amigo Antonio Romero Dorado, publicamos muchos artículos en conjunto porque nos compaginamos bastante bien. Él, al ser historiador del arte, muchas veces me compagina a mí datos que yo no llego. Y viceversa, yo le doy otro trato. Y la verdad que es un trabajo muy gratificante. También hay que decir que eso requiere de una gran dosis de respeto, de comprensión también, y de confianza. Porque claro, tú le estás dando tu trabajo a otra persona y tú me confías en esa persona que no lo va a publicar por su cuenta ni va a decir que es suyo. Entonces, o sea que hay una complicidad muy grande entre un equipo de investigación para que salga adelante. Y es muy gratificante, la verdad. ¿Qué asunto de Sanlúcar ahora en cuanto a investigación te interesa más, José María? Yo, ya te lo comenté una vez, los temas no se lo plantea uno, sino los temas, desde mi punto de vista, van surgiendo. Ahora mismo, por ejemplo, estoy trabajando sobre la figura de Jerónimo Sánchez de Carranza. Lo estoy yendo muy, muy lentito, pero creo que lo estoy llevando bastante bien. Sobre este señor que fue el autor del primer tratado de esgrima publicado en España, que por cierto se publicó en Sanlúcar. Y después estoy viendo documentos del Archivo de India de Sevilla, documentos que están digitalizados, que se pueda tener acceso, si no me sería muy difícil. Estoy comprobando su labor como gobernador de Honduras. ¿Por qué? Porque este señor, después de estar en Sanlúcar y participar, vivir en la corte del séptimo duque don Alonso, Felipe II lo nombra gobernador de la provincia de Honduras. Y a partir de ahí, viendo esos documentos, estoy viendo su labor como gobernador, que no fue absolutamente nada fácil. Y hay que pensar que la provincia de Honduras tampoco era la provincia de Nueva España. O sea que era un territorio bastante complejo. Sin perjuicio de que en la segunda parte del programa nos detengamos más en esta investigación tuya, cuando vas desentrañando un personaje así, ¿te van sorprendiendo cosas a priori inconcebibles? Yo lo que más me gusta, Eduardo, y yo me di cuenta, es
la cantidad de cosas que voy aprendiendo sobre la marcha. Yo creo que investigo para aprender yo muchas veces. Ya me lo planteo. No ¿Del tanto propio personaje? Del propio personaje o del tema que estoy investigando. O sea, es un tema muy gratificante. El último trabajo que he sacado, aunque esto de Carranza lo llevo muy poquito a poco, pues es un trabajo lento y tengo que compaginarlo con el trabajo de las clases en el colegio. El último trabajo que he publicado es 2 textos inéditos de Juan Pedro Velázquez Castelo, historiador famoso en Sanlúcar, y son 2 textos desconocidos donde se hacen 2 descripciones de la ciudad. Está publicado hace un mes aproximadamente. Y a mí lo que me gusta, pues, se introduce uno en los documentos inéditos y los ve, es la visión que tenían ellos de la ciudad, cómo se encontraba y de los problemas que había. Y eso te lleva a comprender muchas veces el estado de la sociedad como la veían ellos. O sea, el otro día me decía un amigo, y dice, eso fue una época muy gloriosa, tal, hablando, no sé si era de la época de Colón. Digo, bueno, gloriosa depende para aquí. Porque claro, la visión de un personaje de 2 no quiere decir que fuera el completo de toda la sociedad, sino cada uno tenía su visión. ¿Eso es lo que se puede denominar también intrahistoria? Sí, pero la intrahistoria yo la calificaría más como esos datos que a nivel de conjunto no tienen un valor que repercuta en toda la sociedad. Es más los hechos determinados, en este caso de las biografías y demás, que pueden afectar a una determinada familia, a una determinada casa. O sea, pero sí es verdad que, por ejemplo, eso sería la intrahistoria, podemos decirlo, la microhistoria de Sanlúcar, por así decirlo. Son hechos o sucesos que afectan a un determinado grupo social, pero que no afectan al conjunto. Muchas veces el error de algunos historiadores, desde mi punto de vista, es que intentamos plantear esa microhistoria a nivel global. O sea, podemos decir, el siglo XVIII, la Ilustración, dice, bueno, vale, muy bien, la Ilustración, la época del pensamiento, pero ¿quién realmente afectó esas ideas a un conjunto pequeño de la sociedad? Ajá. No podemos extenderlo a todo. Pues permíteme que vamos a poner unos puntos suspensivos. Estamos con José María Hermoso hablando de la historia de Sanlúcar y en general de la provincia de Cádiz y de la costa noroeste. Vamos a unos consejos y recomendaciones de 8 Televisión Jerez y volvemos en muy poco tiempo. Hasta ahora, amigos. Una andadura esta de la aventura histórica que, por definirla con brevedad, señala como origen aquellas tertulias mañaneras junto a libros como estos, cuadernos y también un vasito de vino. Además, y esto hay que subrayarlo, con fuerza insobornablemente fieles como somos a nuestras ideas, con rigor inalterable, fieles a los cánones estrictos de la verdad sanluqueña, como si fuéramos continuadores y custodios de lo que otros grabaran en piedra, como en ese castillo de las 7 torres. Y ahora, aquí, tan a los buenos aires de esta grande historia de las navegaciones y de la primera vuelta al mundo. En otras palabras, tenemos entre nosotros y con ustedes la fuerza de la palabra, de la tele, la fuerza de ustedes, la del hacer, el buen hacer, sustentada por una sociedad civil, que no política, que nos mueve, nos anima, como si fuera una voz electrizada por 1000 emociones y con los pulsos tensos, como las cuerdas de una guitarra. Así, y aquí, seguimos, y así seguiremos hablando para transmitir a todos los vientos, duendes, vibraciones, el poderío, la profundidad y hasta la filosofía de este rincón del sur andaluz, que no conoce fronteras, los gaditanos, los jerezanos, los porteños, chipioneros, sanluqueños, históricos, y con la historia grande de nuestro pueblo a cuestas. Pues amigos de la tele, seguimos con José María Hermoso. Fíjate que antes habíamos dejado los puntos suspensivos en cómo íbamos desarrollando estos personajes y en qué se podía determinar la intrahistoria. En realidad, un archivo histórico, ¿en qué consiste, José María? Un archivo histórico es un gran depósito donde se guarda, por ejemplo, vamos a centrar por ejemplo los archivos municipales. Para no tener muchos tipos de archivos, eclesiásticos, nobiliarios, pero un archivo municipal es sobre todo donde se guardan todos esos documentos que afectan directamente a la ciudad.
¿A qué vengo a referirme? El mayor tesoro que tiene un archivo municipal son sus actas capitulares y sus libros de protocolo. Ajá. Bien. ¿Qué se recoge en las actas capitulares? Pues todos esos acuerdos, que parecen una tontería muchas veces a ojos de la persona del momento, pero que después a lo largo del tiempo al historiador nos da muchos datos. Ejemplo puede ser la subida del precio del pan, el asfaltado de una calle, un acuerdo entre los gremios. De ahí puede ser la petición de matrimonio, por ejemplo, del siglo XVI, de una muchacha que se queda, que no tiene con qué casarse y pide la dot al ayuntamiento. O sea, todos esos pequeños temas que están ahí y que a ojos del que lo escribía posiblemente no tuvieran importancia, pero que a ojos del historiador nos dan mucha información. Y eso es donde se recoge en un archivo municipal. ¿Y qué otros archivos existen? Que Por a ti ejemplo, te sean de utilidad. El hombre, eclesiástico. El eclesiástico, el de la diócesis de Jerez, que es magnífico. Yo me he encontrado muchísimos documentos allí muy interesantes. Lo que pasa es que se dedican, por ejemplo, a lo que afecta al clero. También afecta al clero y, por ejemplo, partidas de bautismo, partidas de defunción, libros matrimoniales, todo lo que sean obras en las iglesias, también cargo de obras, también se encuentra ahí. Y ya otro tipo de archivos, por ejemplo, los archivos nobiliarios, como el caso del archivo de la Casa Ducal de Mediaciones, que es magnífico, pues hay todo lo referente a la gestión de los duques y de sus dominios. Y ya, obviamente, tiramos el largo. Vamos a pedirle a nuestro realizador que introduzcamos ya imágenes y nos vas a ir diciendo también a través de ellas cuáles son las investigaciones de estos personajes en concreto que está realizando. Esta es la panorámica antigua de la bahía de Sanlúcar de Barrameda. Si no recuerdo mal, del Vingaerdre. Esto, ya lo digo, esto es un trabajo que presenté en las terceras jornadas de Patrimonio Histórico de Sanlúcar, precisamente en en abril del año pasado, donde di una ponencia sobre el personaje de Jerónimo Sánchez de Carranza y el primer tratado de esgrima publicado en Sanlúcar. Y fui hablando un poco, hombre, ahora yo lo pienso y hubiera podido decir mucho más de lo que sé hasta ahora, pero es una investigación que orienté sobre el personaje y sobre la publicación de la obra en Sanlúcar. Esta sería la portada del libro de Peramato, sí, que es un tratado de... Ahí están los dos calderos exactamente, del ducado. Es un tratado sobre los efectos de la peste, publicado en Sanlúcar en 1570 y la década de los 70, no recuerdo la fecha ahora. Y es muy interesante porque Peramato es el médico del séptimo duque. Y también hay que tener en cuenta, eso ya lo sé, bueno, lo sabía ahora y lo sé mejor ahora, que Sanlúcar, bueno, toda la costa, Jerez, toda esta zona fue azotada por un brote de peste bastante gorda, de 1569 a 1572, 4 años, de verdad. Esto es un texto de Eraso de Arteaga, el historiador. El Santuario de la Caridad. De la Caridad, edificado en la época del séptimo duque, don Alonso, y él está enterrado allí, justo debajo del altar mayor. La iglesia de la Trinidad, una de las grandes iglesias americanistas que tenemos en Sanlúcar, fundada como colegio y hospital durante la conquista de las Canarias, por Alonso Fernández de Lujo y su familia. Y este es el personaje que es Jerónimo de Carranza. Este es el objeto de tus últimos estudios. De mis últimos estudios, yo creo. Este es el que te trae loco investigando. Me quita muchas horas de sueño. Menos mal que lo estoy dosificando, lo estoy llevando poquito a poco. Y es un personaje muy interesante. Es un señor que llega a Sanlúcar y entra en la corte del séptimo duque como comendador. Yo no tengo todavía claro si entra como maestro de armas, como maestro de esgrima. Pero una cosa está clara, que dentro de la corte medra, es decir, supera. ¿Por qué? Porque cuando el séptimo duque le encarga a Felipe II la conquista de Portugal, esa famosa campaña donde se vuelve el séptimo duque, no se disparó ni un solo tiro, es muy curioso que Carranza es nombrado gobernador de Portugal. Gobernador del Algarve. Y es muy curioso. Al principio yo no sabía el protagonismo que tenía Carranza en esa campaña, pero de repente me encuentro un documento en el Archivo de India donde Felipe II, diciendo, al haber tomado el reino del Algarve en mi nombre, en recompensa os nombro gobernador de la provincia de Honduras. Digo, este señor no era tan ciervo, tenía tan poco protagonismo en la corte. O sea, fue un personaje curioso. Y aquí empezamos a hablar un poco de lo que es el libro de Carranza, que más que un tratado de esgrima, porque claro, aquí está la portada, más que un tratado de esgrima, es un libro totalmente humanístico, porque aquí se habla desde filosofía, se habla de religión, se habla de moral, y es un libro interesantísimo, muy interesante, que merece un estudio
bastante. O sea, que tú crees entonces que lo de tratado de esgrima es una excusa para luego meterse en todos los asuntos profundos que a él le interesaban, ¿no? De hecho, en este libro aparecen asuntos tales como puede ser, por ejemplo, la guerra de la Alpujarra, que en ese momento ocurre, tanto como la peste, la epidemia de peste en San Lucas de 1569, que a raíz de ahí empecé yo a trabajar ese tema. Y investigando las actas capitulares, y la verdad que es interesantísimo. Vamos a volver a Platón, si le parece a nuestros realizadores. Entonces, José María, importante es hablar de la historia, importante es que la divulguemos. A los jóvenes también. Para tus nuevos colegas o la gente que está pensando si afrontar los estudios de historia o no, ¿cuál sería tu postura sincera, visto lo visto? Es decir, tal como estás ahora, ¿tú qué le recomendarías a la persona, al universitario o universitaria que tiene inclinación a saber de historia y a estudiar? Mira, en la facultad? El otro día estaba en un centro comercial y me encuentro con una antigua alumna. Es que esta pregunta me la hicieron el otro día. Una antigua alumna de mi centro, cariñosa, Nuria, y me pregunta: profe, yo quiero estudiar historia del arte. Digo, muy bien. Dice: ¿tú qué me recomiendas? Digo: ¿qué quiere que te diga? ¿Lo que quieres oír o la realidad? Y se queda y va con la madre, y me reí mucho. Y dice: no sé, ¿tú qué me quieres decir? Digo: vamos a ver. Te voy a comentar las dos posturas. Te voy a comentar la real y después te voy a decir que es la carrera más bonita del mundo. Perfecto. Ahora, que tú sepas que es un camino muy duro, y que posiblemente, vamos a hablar claro, posiblemente si te quieres dedicar a ella, en España lo vas a tener muy difícil. Si no, te vas a tener que ir al extranjero. Yo les puse todo, digamos, el proceso desde estudiar la carrera, acabar el máster y demás. Y dice: bueno, pero lo más bonito fue que dice: pero aún así quiero estudiar. Y digo: pues muy bien, pues mira, yo después cuando me veas dentro de 10 años, no me diga que te engañé, Claro, porque la docencia es muy bonita, ¿verdad, José María? Es el trabajo más bonito del mundo. Ajá. Yo tengo súper claro, todos los días lo pienso y todos los días me reafirmo. En estas clases de historia que tú le trasladas a tus alumnos, alumnas, ¿cuánto tiempo tardas en ver quién está interesado por la lección, por lo que le estás transmitiendo, y quién está simplemente para coger unos apuntes y ya está? Eso te lo da el oficio. El oficio. El oficio. Pero sobre todo los niños engañan mucho, ¿no? Claro, tú puedes ver uno que te está mirando con cara así embobado, y a lo mejor después no estudia en casa. Pero es muy curioso porque después, a la hora del examen, a lo mejor de todo lo que tú has explicado, todo lo que le pides tú que estudies, no se acuerda de nada. Y sin embargo dice: pero don José María explicó que en la circunvalación se comían las ratas. Digo: cacho y nada más. Ha cogido la anécdota, algo ha cogido, que es curioso. Pero bueno, es muy llamativo. Después posiblemente el alumno que a lo mejor te dice que no le gusta la historia y que no le gusta estudiar, después se empapa tus apuntes y se lo sabe perfectamente. ¿A qué le doy más valor? Obviamente desde el punto de vista académico yo tengo que evaluar y saber los conocimientos de los alumnos, pero también admiro a ese niño que no me interesa y se queda con 4 anécdotas. Claro, que eso es una postura. Estamos hablando de una clase donde tú le estás exponiendo tus lecciones y le estás enfocando el temario o las asignaturas o lo que proceda ese día. Pero luego también te hemos visto por las calles con un grupo de gente. Esa es impartir historia también de alguna manera. Hombre, sí. ¿Cómo lo recibe tu círculo, tu entorno, y cómo un profesor de historia asume explicar las cosas en la calle in situ, enfrente de cada monumento, de cada órgano, de cada retablo? Eso como... Creo que es lo mejor. Porque muchas veces te da la posibilidad de que la persona, tanto alumno como conocido, amigo, lo vea in situ. Es decir, si tú le estás explicando un órgano, por ejemplo, que lo pueda ver, se lo puedes explicar desde el punto de vista práctico y dices: mira, esto es un órgano, esto es el teclado, estos son los registros, sirve para esto. De hecho, en la conferencia que yo impartí hace ya el año pasado sobre los órganos de San Lucas, gracias a la Asociación Luis de Guila y a mi colega Manolo Parodi, lo hice en plan, compaginamos la explicación didáctica, o sea, la explicación histórica de qué es el instrumento, en compañía de un colega, del maestro organero Paco Román. Les íbamos dando muestras de cómo sonaba cada tipo de registro. Entonces a la gente le gustó muchísimo. Porque claro, iba explicando, dice: esto es un registro de tal medida y es un registro grave. Entonces le dábamos el registro, lo tocábamos un poquito y sonaba. Y la verdad que es muy didáctico. La información teórica con la Exactamente, práctica. Eso es lo bonito. Claro. Y otra cosa importante, cuando vas por los sitios y vas viendo monumentos, incluso vamos a centrarnos en el caso de la iglesia de Santo Domingo. Sí. Estamos acostumbrados a ver el mundo griego, el mundo romano, donde hay muchas inscripciones, muchos símbolos, muchos jeroglíficos, muchos escudos. En nuestros monumentos también ofrecen una información extraordinaria. Hay muchas alegorías, muchas inscripciones, muchos escudos.
¿Qué nos está diciendo eso continuamente al que se quiere parar 3 minutos o 3 días o 3 horas? José María. Nos están dando, lo primero hay que entender, que nos están dando una información, primero la información que nos quieren dar. Eso es lo primero, que el que lo edifica, el que lo construye, el que lo pinta, nos están dando a entender lo que él quiere darnos a entender. Sí. Por ejemplo, vamos a poner el caso de en la parroquia de Santo Domingo. Cuando vemos en la parte del trascoro, vemos las esculturas, por ejemplo, los 3 bajorrelieves que representa a Alonso Pérez de Guzmán, el bueno, la escena en que los musulmanes matan a su hijo, y en el centro se ve el escudo con la cabeza cortada. ¿Qué nos está diciendo? Pues básicamente nos está dando un mensaje que bueno era Alonso Pérez de Guzmán, que malo eran los musulmanes. Pero esta información nosotros la vemos ya con los ojos del conocimiento que tenemos, y ya por lo menos nos sustraemos a la historia de nuestra provincia. Estamos viendo el asedio de Tarifa. Claro. Y eso nos da una información muy válida. Desde ahí a cualquier cuadro, o sea, esto se puede transponer a cualquier nivel. Y claro, hay que pensar eso. El que lo hace nunca es inocente, siempre tiene una intencionalidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que... Y luego hay una fachada que es la que da de esta iglesia tan que cuasi catedral, podría decirse. Catedral. Esa fachada que da a la calle Santo Domingo, la cantidad de información en cuanto a escudos, y eso se ha perdido la perspectiva totalmente, ¿no? Claro, hemos perdido un poco el código visual de lo que representa, aunque hoy en día podemos ver, obviamente lo hicieron para que permaneciera en el tiempo, el escudo de los condes de Niebla, el escudo de la casa de Medina Sidonia, y nos da la información de, obviamente con toda la intencionalidad de qué grande era la casa ducal de Medina Sidonia, que después, ojo, esto se extrapola a toda Sanlúcar misma. Sanlúcar, como dirá el profesor Cruz Isidoro, es una ciudad conventual. Ajá. Lo que darle es un recinto conventual, totalmente. Antes de ponerle punto final, ¿te parece que nos digas cuál es tu proyecto a corto plazo? Tengo varios. Ahora mismo, bueno, dejando al señor Carranza ahí para cuando tengo tiempo, ahora mismo estoy trabajando sobre un texto inédito sobre las Torres de Poniente. Ajá. Que lo quiero publicar en la revista Gárgoli de mi amigo Manolo Parodi, y que ese texto está dentro de un manuscrito desconocido, lo hemos publicado en parte hace unos meses, y que está depositado en el Archivo Municipal de San Lucas. Es un manuscrito, es una copia escrita a principios del siglo XX sobre un manuscrito más antiguo donde un señor, no sé quién todavía, se dedicó a escribir una especie de historia de Sanlúcar. Pero es muy curioso porque ese señor lo que hizo fue coger diversos documentos del Archivo Municipal y ojos de Velázquez Castelo y incluirlo, y el manuscrito se llama Apuntes de la Historia de Sanlúcar. Ahí fue precisamente donde me encontré, digamos, el texto de Velázquez Castelo inédito. Me llamó Nieves, la archivera del Archivo de Sanlúcar, me llamó y dice: mira, que me he encontrado esto, ¿tú sabes lo que es? Digo, no. Y a partir de ahí lo he sacado trabajando, le he publicado un primer texto, Velázquez Castelo, y este texto que está insertado, y digo, es una amalgama de textos de alguien que quiso escribir una historia de Sanlúcar. ¿Y eso va a salir publicado? Yo espero que sí, vamos, ya el de Velázquez Castelo está publicado ya, y el de las Torres de Poniente quiero sacarlo, yo creo que cuando se publique la revista Gárgoli de la Asociación Luis de Quila ya saldrá a la luz. Un texto pequeño, pero es muy interesante. Ajá. Pues muy interesante ha sido que estés hoy, esta tarde, en 8 Televisión Jerez y en la Fundación Puerto América. José María Hermoso, muchas gracias. Adiós, Eduardo. Y estaremos en contacto contigo para que nos sigas ilustrando sobre tus conocimientos históricos. Joder. Amigos de 8 Televisión Jerez, muy buenas tardes y muy agradecidos por haber estado aquí esta tarde más en Fundación Puerto América. Les seguimos recomendando que sigan en nuestro entorno literario, histórico y cultural, y que para eso siempre tengan un librito cerca entre las manos. Muchas gracias y hasta el próximo día. Hasta luego, amigos.